para todos y todas. Yo soy Diana Constanza Restrepo, soy profesora de la Universidad de AFIT, del Departamento de Finanzas, y me complace esta tarde estar en esta conversación sobre un tema que realmente me parece apasionante, pero además de una relevancia fundamental para el desarrollo de nuestras ciudades. Entonces, en ese sentido, pues quiero de alguna manera felicitar a la ASI por poner este tema en la agenda de la conversación del día, porque realmente la inversión sostenible es un término que ha venido ganando popularidad en los últimos años, digamos, pero es un término también que se puede vincular, digamos, a inversionistas desde el siglo XVIII inclusive, ¿cierto? Habían grupos religiosos por allá en Inglaterra que decían que no querían invertir, por ejemplo, en negocios que estuvieran relacionados con la trata de esclavos. Y de alguna manera esa relevancia que ha venido ganando ese término de inversión sostenible y todo lo relacionado con ella está relacionado con, digamos, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París, más recientemente la pandemia por el COVID, que generó unos retos sociales importantísimos para nuestros países y para nuestras ciudades. Entonces, digamos que estos factores han hecho que la inversión sostenible se vuelva algo que realmente está tomando mucha fuerza en los mercados. Y de hecho, por ejemplo, el Acuerdo de París pone como eje central a las finanzas para lograr la financiación que necesitamos para las actividades de mitigación y financiación del cambio climático. Y adicionalmente, estos informes del panel intergubernamental de cambio climático pues cada vez parecen más alarmantes, ¿cierto? Uno más que el otro. Y esto, digamos que nos pone un sentido de urgencia sobre los impactos que estamos generando nosotros en el planeta y las consecuencias que esto va a tener, sobre todo para las poblaciones también más vulnerables. Hemos visto cómo el sector privado, los reguladores han comenzado a moverse en la dirección de hacer que las finanzas y las inversiones en general sean sostenibles, pero digamos que de alguna manera, aunque las inversiones sostenibles se han considerado hasta ahora como una especie de nicho de mercado, cada vez se están volviendo más relevantes para la discusión global, ¿cierto? Y ahora hablamos de que las inversiones sostenibles están por los lados de los billones de dólares. Llevo mucho rato mencionando este tema de inversiones sostenibles, pero no las hemos definido, ¿cierto? Entonces, la definición no es una tarea fácil porque cuando hablamos de una inversión sostenible nos vamos a encontrar una gama de estrategias bastante amplia. Pero si hay una cosa que quiero que quede clara y es que necesitamos empezar a desmitificar un poco lo que significa invertir sosteniblemente. La inversión sostenible no es filantropía, no significa que vayamos a dejar de lado nuestros retornos financieros cuando consideremos los proyectos en los cuales vamos a invertir. Por el contrario, lo que vamos a hacer es que vamos a considerar aspectos sociales y ambientales y vamos a entender cómo estos aspectos también pueden afectar los riesgos y las oportunidades que nos vamos a encontrar con respecto a esos proyectos. En ese sentido, la inversión sostenible pues debería incorporar esos tres aspectos básicos de la sostenibilidad, ¿cierto? Que son el aspecto ambiental, el aspecto social y el aspecto económico. Es decir, si vamos a hablar de inversión sostenible, deberíamos reconocer que el medio ambiente es la base de la sociedad, que a su vez es la base de la economía, ¿cierto? Aún nos quedan retos muy grandes en cuanto a todo este tema de inversión sostenible, pero el camino que se ha recorrido hasta ahora es prometedor y eso vamos a hablar ahorita pues con estos maravillosos panelistas que tenemos acá. La incorporación de aspectos sociales, ambientales y de gobierno corporativo, tanto en las decisiones que toman las empresas como en las decisiones de los inversionistas, nos permiten identificar entonces esos riesgos y oportunidades relacionados con los cambios ambientales, sociales y de gobierno, pero adicionalmente nos permiten gestionarlos y crear valor.
Entonces, para hablar a fondo de estos temas, tenemos hoy aquí a Juan Manuel Soto, gerente general de Acción Verde, a Juliana Colorado, secretaria del Medio Ambiente de Medellín, a Mauricio Rodríguez, que es el líder de ahorro e inversión en protección, y a Camilo Franco Espitia, Corporate Citizenship Lead de Accenture Colombia. Entonces, muy brevemente, la metodología que tenemos para este panel es la siguiente. Vamos a tener una serie de preguntas para cada uno de ustedes. Van a tener 5 minutos para responderlas y vamos a tener un par de preguntas para todos en los que sí nos podemos extender pues otros 5 minuticos por cada uno, ¿cierto? Después vamos a tener preguntas del público y finalmente concluiremos la sesión. Entonces vamos a comenzar con la primera pregunta muy rápidamente. Para ustedes, ¿por qué es importante hoy hablar de inversión sostenible? ¿Qué hace que esta conversación sea relevante para el desarrollo de nuestras ciudades? Entonces, ¿quién quiere comenzar? Damos primero. Ok. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias pues, por la presencia de cada uno de ustedes. Estamos frente a un panorama muy retador. Estamos hablando que la próxima pandemia que se nos viene es en relación al cambio climático, pero Medellín ha tomado acciones muy contundentes para trabajarlas durante estos próximos 4 años de administración. El plan de desarrollo llamado Medellín Futuro traza una línea estratégica que se llama Ecociudad. Y esa línea estratégica es transversal a cada una de las acciones que tenemos en la Alcaldía de Medellín. Acá no solamente estamos hablando de inversión sostenible o de sostenibilidad en las acciones y en el cumplimiento del plan de desarrollo, de los indicadores de medio ambiente, sino de cada una de las entidades que hacen parte de la administración municipal. Tenemos un plan de desarrollo integrado. Desde la Secretaría de Medio Ambiente estamos realizando acciones muy contundentes que ahorita vamos a profundizar un poco más sobre ellas y sobre la noticia que dio hoy el señor alcalde, que Medellín es la primera ciudad de Colombia en adquirir bonos de carbono, créditos de carbono, pero también estamos trabajando de la mano, como lo decíamos ahora, o como tú lo mencionabas ahora, trabajar con la comunidad, trabajar con la sociedad. Y Medellín tiene 5 corregimientos y en estos 5 corregimientos estamos realizando acciones permanentes de la mano del gobierno nacional y con la política pública que tenemos desde la alcaldía y desde el gobierno, como lo es la ley 99 que nos permite seguir comprando predios con el objetivo de proteger nuestra reserva forestal. Y a partir de eso se generan diferentes acciones que benefician a la comunidad, como lo es pagos por servicios ambientales, que aquellas personas, aquellos campesinos, aquellas comunidades que viven en nuestros corregimientos, nosotros desde la Secretaría de Medio Ambiente tenemos la posibilidad de entregar pagos por servicios ambientales a aquellas reservas que tienen agua, que tienen humedales, y que sabemos que ellos están también protegiendo nuestra biodiversidad y nuestras reservas forestales. También es importante hablar que la inversión sostenible ahora nos pone a hablar en términos del mundo, no solamente de Colombia, sino que eso nos permite tener una conversación muchísimo más cercana con lo que está viviendo el mundo en relación a transar o a redimir las acciones que tenemos desde la ciudad de Medellín. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito más sobre las acciones de manera muy precisa, pero básicamente una de las acciones que tomamos permanentemente es no romantizar la Secretaría de Medio Ambiente, porque naturalmente son románticas, pero se vuelven mucho más fuertes, se pueden consolidar muchísimo más cuando ya bajamos esas acciones a números, o podemos consolidar las acciones un poco más numéricas y no se nos queda solamente en retórica.
Entonces, la Secretaría de Medio Ambiente ya está presta para conversar con el mundo y vender muchas de las acciones que tenemos desde la Secretaría de Medio Ambiente. Bueno, muchas gracias, Juliana. Juan Manuel. Muchas gracias. Sí, yo lo que veo es, digamos que había un tránsito de esta economía que era la inversión por la tasa de retorno. Entonces, que eso es en este mismo momento estamos en el Hay Festival de Querétaro y ayer habló Joseph Stiglitz, que es un premio Nobel, y menciona a Friedman, que es un economista muy importante, y Friedman decía que las ganancias generaban bienestar. En la medida en que hubiera empresas y el empresario invirtiera, esas ganancias hacían la palabra técnica es trickling down, o sea, goteaba al resto de la economía su bienestar. Eso, digamos, tuvo un auge muy grande. Y después de eso se dieron cuenta, o se vino dando cuenta, digamos, la economía, que había que insertarle un componente social. O sea, uno no podía extraer valor de un territorio y de una localidad sin devolver nada a cambio que no fuera el mero empleo o el mero producto que se generaba. Entonces entra como una segunda fase que es lo que uno conoce como responsabilidad social empresarial. Entonces un poco la línea fundación al lado de la empresa que genera ganancias. Entonces todas las grandes empresas y las pequeñas después tenían un ala de responsabilidad social o un área de asuntos corporativos y eso se vuelve como la segunda versión de, venga, así pura rentabilidad no puede ser. Entonces algo de la rentabilidad dirijámosla a una fundación para generar un impacto ambiental, digamos, positivo, paralelo a esta inversión. Y después llega, digamos, este oleaje, y tú lo mencionaste, el tema de la pandemia, y viene un poco antes también, pero la pandemia lo acentúa, y es la inversión tiene que tener una conciencia social en sí misma. Quien invierte debe ceder un poco de su tasa de interés, su tasa de retorno, y a cambio de generar impactos sociales y ambientales positivos. ¿Por qué? Porque si no lo hace, el deterioro de la base natural y de la base social es tal que no va a poder seguir generando bienestar económico puro, o sea, rentabilidad pura. Entonces, dentro de este concepto, digamos, de la inversión sostenible, que es una novedad, porque realmente es una novedad de tener 5 años, de pronto menos, pero digamos 5 años en donde lo que se dan cuenta es hay que incluir dentro de la rentabilidad o mejor, excluir de la rentabilidad un impacto que debe ser medible y reportable, que le suma valor a la empresa. Uno, por su responsabilidad, digamos, corporativa en ese sentido, pero lo otro también porque se vuelve insostenible en el territorio. ¿Cierto? Para darles un ejemplo clásico, la minería, digamos, en Colombia. La minería en Colombia hay una gran disatisfacción o emoción en contra porque, pues digamos, se volvió una pelea de empresa contra territorio y el territorio dice, gano yo, y la empresa dice, vamos a ver, y se vuelve un tema de dádivas, viendo, y así no es, ¿cierto? Digamos, no debe ser competitivo el impacto positivo con la rentabilidad, y de eso se trata este nuevo mundo, digamos, donde la rentabilidad tiene que venir simétrica con lo que está sucediendo con el planeta, bien lo decías tú, o sea, el impacto local hoy en día, una carbonera en Antioquia, por decir algo, o una termoeléctrica tiene impactos globales. Y entonces entra una segunda fase, que es el consumidor, o los que ahorramos en los bancos, o los que tienen una cuenta de pensión. Uno comienza a exigirle al banco y exigirle al fondo de pensiones inversiones más sanas. Yo no quiero que con mi dinero contamine el río Mercurio. Así estén produciendo oro. Y ese oro me sirva para pensionarme mejor. Comienzo a hacer un comparativo entre literalmente oro y bienestar y se vuelve, digamos, un concepto de qué es valor con mi dinero.
Entonces se comienza a generar, digamos, este trueque de yo quiero que haya inversiones sanas. Y existen, y son rentables. Entonces, ¿por qué no hacerlas? Entonces, digamos que estamos en esta nueva dinámica de la inversión sostenible, ambiental, social y en territorio o en gobernanza también. Sí, muy bien. Eso que tú mencionas acerca de pensar también en los impactos de las compañías y en cómo desde las mismas compañías se empieza a comentar que no se pueden enfocar solo en la rentabilidad, sino que hay una responsabilidad. Está también muy asociada con un concepto que se llama el valor compartido, que también se conoce como las 3 Ps, que por sus siglas en inglés es personas, planeta y beneficios, ¿cierto? Y en ese sentido, digamos que también se habla de conectar lo que hacen las empresas con el propósito de las mismas. De hecho, el CEO o el presidente de BlackRock, que es una gran institución financiera a nivel mundial, en las últimas cartas que ha dirigido como a los inversionistas y a los grupos de interés, ha hablado de la importancia de considerar el propósito de las inversiones que se realizan también. Entonces, ahora les doy la palabra a Mauricio y a Camilo para que nos cuenten ellos por qué consideran que esto es relevante. Gracias, Nela. Del porqué de la importancia de la inversión sostenible, ¿de dónde viene? Yo creo que tú mencionabas ahorita algo muy importante, y es que esto no es nuevo, a pesar de que ahora de pronto en Latinoamérica empezamos a pensar de esa manera. Pensamos que es algo que es trendy, que es algo nuevo, que es de moda, y alrededor de eso han habido cuestionamientos de si esto va a ser simplemente algo temporal y vamos a volver al capitalismo puro, o en realidad esto es un cambio sistemático de cómo pensamos en las inversiones y colocamos capital. Tú mencionabas los Quakers en el Reino Unido, que fueron grupos religiosos que con intención empezaron a no financiar recursos que iban orientados hacia la guerra. Uno le hace a eso un fast forward de varias décadas y siglos. El apartheid, cuando pasó en Sudáfrica, que estaba pues esta tensión tan compleja social en Sudáfrica, muchos grupos económicos en el Reino Unido y en Europa empezaron a decir no queremos financiar compañías que están envueltas en este tipo de temas, y empiezan a aparecer los primeros filtros ESG, o ese primer tipo pues como de mandatos donde se iba a colocar el capital intencionalmente para no soportar compañías que estuvieran de una u otra manera soportando temas que pudieran tener un conflicto. En los años 80 empezó un boom de las inversiones, en su momento se llamaba las inversiones éticas, que no funcionaron, digamos, como sistema, porque iban orientadas a coger el universo amplio de posibilidades de inversión, es decir, cogías todo el universo de inversiones que podían existir en bonos y acciones, y ibas quitando las acciones que eran, digamos, conflictivas, como es el tabaco, el alcohol y cualquier otro tipo de industria alrededor de esos temas. Pero lo que pasó en ese entonces es que este tipo de compañías eran las compañías más rentables del universo de inversiones. Entonces, cuando el mercado empezó a ver que si yo cogía un portafolio y lo limpiaba éticamente y me quedaba con el resto de las compañías buenas, mientras los otros estaban rentando muy bien, porque estamos hablando de los 80s, el tabaco, el alcohol, un montón de temas, conflictos armados y todo esto, compañías aeroespaciales y de armamento estaban allí, rentaban muy diferente. Y entonces el inversionista normal pensaba, pues, muy bonito esto, pero no me renta, yo estoy pensando en mi pensión, prefiero seguir tradicionalmente. Lo que ha pasado en los últimos años es que con el boom que estamos teniendo de la data, de las nuevas tecnologías, nuevas capacidades de poder llegar a factores intrínsecos y externos alrededor de cómo miramos una inversión, nos estamos dando cuenta de que estamos tocando algo que anteriormente no habíamos podido hacer. Y es que el elemento de impacto de una inversión es parte de un elemento intrínseco que antes no podíamos evaluar. ¿A qué me refiero yo a esto? Cuando nosotros hablamos del mundo de inversiones, y no lo voy a volver muy técnico, hoy en día es muy normal de hablar en una inversión en términos de riesgo. Entonces ahí te dicen, una inversión es muy rentable cuando estás asumiendo mucho riesgo. Si la inversión es muy segura, como puede ser un bono del Estado, pues es muy segura, entonces te paga una rentabilidad mucho más baja. Eso es lo que llamamos un retorno ajustado al riesgo. Este elemento del riesgo, hasta hace apenas unas décadas lo empezamos a incorporar en las decisiones de inversión, cuando Markowitz y otros empezaban a hablar de portafolios eficientes, etc. De la misma manera, nosotros estamos viendo que el impacto de una inversión es un nuevo elemento en una consideración de inversión que apenas ahora estamos teniendo las herramientas para poder analizar, integrar en la decisión y luego medir
para ser consecuentes con lo que estamos diciendo. Si yo le digo a un cliente invierta en este bono verde, pues ese inversionista que tiene ese incentivo de invertir en esto también quiere ver la evidencia de ese bono y que va a tener un impacto social positivo. Juan Manuel mencionaba algo ahora que me gustó mucho y es que mencionó a Milton Friedman, que es uno de los grandes economistas americanos que soportó ese modelo económico netamente capitalista en los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay una asociación que se llama el Business Roundtable, que son la agrupación de las 500 corporaciones más importantes de los Estados Unidos. O sea, las más grandes están todas allí. Y lo que es muy interesante es que desde hace 30 años y no más, o sea, desde la época de los 70, finales de los 70, ese Business Roundtable cada año hace unas declaraciones de cuál es el pensamiento económico y qué es lo que tienen que hacer las compañías. Y año tras año, durante los últimos 30 y punta de años, el argumento que han dicho y que siempre ratifican es el que mencionaba Juan Manuel con Milton Friedman, y es que la única responsabilidad de los gerentes de las compañías es generar valor para sus accionistas y que de alguna manera pues ese valor económico termina permeándose en la sociedad. Hace apenas 2 años, por primera vez en 30 y punta de años, el Business Roundtable cambió su discurso y dijo, esto fue palabras de Jamie Dimon, el presidente de JP Morgan, uno de los principales bancos del mundo, dijo, el sueño americano se está deshilachando y a no ser que las corporaciones empiecen a integrar los aspectos sociales y atacar proactivamente las problemáticas sociales que estamos enfrentando, ese sueño americano ya no va a ser viable. Entonces, que una compañía tan capitalista como JP Morgan, en el contexto de esa agrupación corporativa, haya por primera vez dicho un statement de este tipo y ratificado por Larry Fink de BlackRock año tras año, creo que ha sido un hito que creo que nos mueve, digamos, en un territorio nuevo donde esto ya no es moda, esto va a ser el nuevo normal y a nosotros lo que nos queda es empezarnos a adaptar, tanto como usuarios de servicios financieros como compañías que administramos recursos, a garantizar que esto sea parte integral de las decisiones. Ok, muchas gracias. Camilo. Bueno, pues buenas tardes para todos, muchísimas gracias por la invitación y de hecho quiero retomar con lo que estaba diciendo Mauricio. Hablar de inversión sostenible tiene que ver con un factor muy importante y es que la sostenibilidad ya no es un tema de moda, sino de hecho es una necesidad de todos como ecosistema, de la sociedad, de los privados, los gobiernos, absolutamente todos los sectores, involucrarnos y tener manos respecto a esto y por eso la inversión sostenible cobra un papel muy relevante. Y de hecho nosotros en Accenture tenemos una frase que repetimos mucho y es una declaración que tiene que ver con la sostenibilidad, que es sostenibilidad es el nuevo digital. ¿Y qué quiere decir eso? Hace unos años mirábamos la transformación digital y el mundo y la digitalización como el foco en el cual todos nos volcamos a invertir recursos, dinero, para un mundo cada vez más digital que nos lo aceleró la pandemia y nos dimos cuenta que nos acercó el tiempo de cosas que iban a suceder. Y sostenibilidad como un nuevo digital es justamente eso. Se trata de no una moda, sino ahora una necesidad hacia la cual todos tenemos que mirar. Y hay una enorme cantidad de esfuerzos y de recursos que ya se vienen invirtiendo desde todos los sectores en torno a la sostenibilidad, pero lo cierto es que no son suficientes. Las brechas y las necesidades que tenemos en este momento en torno a la sostenibilidad, desde todos los factores sociales, ambientales, de gobernanza, de todo tipo, requieren aún más esfuerzos. De hecho, el último informe de las Naciones Unidas sobre cómo va el avance del mundo de cara a esa Agenda 2030 de los ODS, indicadores muy evidentes que resaltan este tema. Cerca de 70 o más de 70 millones de personas en el mundo entran a una línea o por debajo de la línea de extrema pobreza. Cerca de 1.600 millones de personas tuvieron una afectación en sus ingresos en cerca de un 60% como consecuencia de la pandemia. Entonces, hay una afirmación que es, hay una enorme cantidad de recursos que se están movilizando en torno a la inversión sostenible, pero requerimos aún más mecanismos y una estructura mucho más robusta que nos permita atraer más esfuerzos, atraer más inversionistas, que nos permita ir en un buen curso hacia esa agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. De hecho, miraba algunas cifras y un mercado que en 2020 la emisión de bonos ESG o ASG fue de cerca de 450 millones de dólares en el mundo, 50% más que el 2019 y este 2021. Solo en el primer semestre del año triplicamos esa cifra a nivel global en emisión de bonos ESG.
un mercado que oscila ya por los 30 trillones de dólares y un mercado de inversión de impacto que también está rotando cerca de los 700 billones de dólares. Uno dice, es mucho dinero, son muchos recursos, pero la agenda de sostenibilidad requiere aún más esfuerzos. ¿Y qué necesitamos para eso? Mirar hacia la inversión sostenible como un mecanismo, como un vehículo que realmente nos va a permitir acelerar ese proceso y atraer cada vez más capital, atraer cada vez más actores con los cuales trabajemos en conjunto, definamos una agenda común y realmente veamos como una opción viable alcanzar todos los objetivos de sostenibilidad. Y yo quiero ahí mencionar que hay dos grandes frentes de trabajo. Por un lado tiene que ver con cómo nos aseguramos que la inversión, las acciones que hacemos hoy en el día a día, que las inversiones que ejecutamos, por ejemplo, para llevar a cabo el día a día de nuestras empresas, de nuestros negocios, no están generando un impacto negativo o consecuencias extendidas negativas en el ecosistema. Y esto es algo que repetimos mucho dentro de la compañía. Cómo, operando como compañía, nos aseguramos de no generar consecuencias extendidas negativas producto de nuestra operación en el medio ambiente o a nivel social. E incluso cómo trabajamos con nuestros clientes para asegurar que su core de negocio, que los proyectos que hacemos con ellos no implican una consecuencia extendida negativa e incluso con más fuerza ahora hablando de nuevas tecnologías, porque sabemos que el mundo digital puede generar también algunas repercusiones y algunas consecuencias que debemos atender, pero tiene que ver con cómo anticipamos, preveemos esas consecuencias extendidas y tomamos decisiones de inversión de esfuerzos, de recursos, incluyendo estos criterios ASG justamente para evitar que se materialicen esos riesgos y esas consecuencias. Pero también del lado de la inversión socialmente responsable, cómo evolucionamos los mecanismos que estamos utilizando hoy en día y que hemos venido utilizando durante los últimos años para realmente asegurar que hay una sostenibilidad en esa inversión y ponemos en una balanza todos los criterios, la rentabilidad o el retorno de la inversión, pero no simplemente por un hecho de retorno de la inversión desde el punto de vista de inversión social responsable, sino cómo con ese mismo dólar, con ese mismo peso, puedo invertir en otra persona o en mitigar algún otro riesgo a nivel ambiental y social. Entonces redondeo un poco esa idea diciendo que es un vehículo que tenemos que usar más y que tenemos que trabajar muy rápidamente en madurar, fortalecer los marcos de referencia, la medición de impacto, la medición de riesgos, para que sea un sector cada vez más atractivo para los capitales y los inversionistas. Efectivamente, eso que mencionan acerca de la medición, que también era algo que mencionaban en el panel que acabó de pasar, es uno de los retos principales que creo que tenemos en esta área, tanto desde el nivel corporativo como desde el nivel de las inversiones. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a pasar a las preguntas individuales. Juliana, ya tú nos contabas algunas de esas cosas que está haciendo la alcaldía en torno a la sostenibilidad, pero digamos que desde la Secretaría de Medio Ambiente, ¿cuáles son esas actividades destacables que se están realizando en el marco de este tema que es determinante para el desarrollo? Claro que sí. El día de hoy, en la mañana, en la apertura del evento, el señor alcalde comunicaba que Medellín era la primera ciudad de Colombia en adquirir bonos de carbono o créditos de carbono. Esto se llevó a cabo por diferentes planes de renaturalización que se vienen realizando desde hace más de 10 años en los diferentes corregimientos de Medellín. Acá es importante resaltar algo que dijo el director de planeación, Sergio, en el panel anterior, y es la continuidad de las acciones, de los procesos, de los proyectos que normalmente, pues como de forma muy natural, siempre sostiene la administración independiente de colores políticos. Estas acciones que se vienen llevando a cabo hace más de 10 años nos han permitido durante estos últimos 3 meses poder validar estos bonos por el ICONTEC y por Proclima. Estos bonos equivalen más o menos a 8.000 toneladas de carbono que nos van a permitir, que nos permitían 2 opciones. Una, vendérselas al mundo para mitigar la huella en cualquier país que nos compraran estos bonos, o dejarlos en la ciudad de Medellín. El señor alcalde decidió dejarlos en Medellín porque acá venimos trabajando un plan de acción climática.
Un plan de acción climática que es como un plan de desarrollo, pero orientada a las diferentes acciones de las diferentes dependencias, como les decía ahora, para mitigar la huella de carbono. Estas acciones van encaminadas a poder consolidar de manera muy precisa las acciones que se realizan desde las diferentes dependencias, porque aunque digamos que este es un tema que no es nuevo, para Medellín sí lo es, porque hoy es donde estamos consolidando realmente las acciones del pasado, ¿cierto? Y ahora también vamos a poner en marcha la validación por Proclima e Icontec de otras reservas que estamos protegiendo. Para consolidar estas acciones, para poder pensar en sostenibilidad, en inversión sostenible, es muy importante tener en cuenta todo el tema de políticas públicas, porque solo con las políticas públicas podemos sostener y realizar acciones muy contundentes desde la administración municipal para que éstas permanezcan. La ley 99 es una ley para muchos compleja, pero que para Medellín se ha convertido en una de las acciones más potentes. El día de hoy tenemos alrededor de 35 guardabosques que se encargan de proteger las diferentes reservas, más o menos 13 reservas forestales que tenemos en Medellín. Allí no solamente protegemos la reserva como tal, sino nuestra biodiversidad, y llegamos con acciones de pedagogía en los territorios. Acá es importante bajar un poco el lenguaje y tener en cuenta que nosotros, todos los que estamos acá, podemos velar por disminuir esa huella de carbono y generar acciones desde nuestros hogares. A veces nos vamos muy allá en poder comprar, en poder vender bonos, pero no nos estamos dando cuenta que son desde nuestras acciones propias que podemos generar esa diferencia. Desde la Secretaría de Medio Ambiente estamos muy comprometidos con diferentes países del mundo, como es el C40. El plan de acción climático fue validado por C40. Venimos firmando diferentes declaraciones que no solamente se quedan en la firma, sino que estamos trabajando para que esas declaraciones realmente sean una realidad en la ciudad de Medellín. Ahora vamos a firmar una declaración de Edimburgo, con Edimburgo, que también se vuelve muy valiosa para poder aterrizar un poco los datos desde la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces, como ahora también en el panel anterior lo decían, el cambio climático es real. El plan de desarrollo Medellín Futuro nos traza una línea muy estratégica y estamos trabajando con acciones muy fuertes, como lo es la ciclorruta norte-sur, hablando de sostenibilidad, de movilidad sostenible, de poder atraer a nuestra comunidad, a nuestra sociedad, a los medellinenses a que utilicen las bicicletas. Estamos mejorando cada vez más la infraestructura para que esto pueda ser una realidad y poder atravesar el norte hacia el sur. También estamos trabajando en el metro de la 80 para que sea un proyecto sostenible. Hace poco acabamos de inaugurar el cable Picacho, y esos son proyectos grandes, pero que cada vez que tenemos un proyecto en el territorio se nos van una gran cantidad de árboles, pero desde la Secretaría de Medio Ambiente aseguramos que haya una compensación muy efectiva, porque solamente de esta manera podemos hacer realidad esa sostenibilidad. Venimos trabajando muy fuertemente en políticas públicas de plan de acción climática, de biodiversidad, de economía circular. Entonces, yo quiero bajar esto a términos muy sencillos, y es entender que desde la Secretaría de Medio Ambiente, desde la Alcaldía de Medellín, vamos a seguir protegiendo nuestras reservas y vamos a seguir generando sinergias con diferentes países para que
brinden esa cooperación internacional a la ciudad de Medellín, que está totalmente comprometida, como lo vemos en el Plan de Desarrollo Medellín Futuro, de que realmente se haga efectiva esa sostenibilidad desde las diferentes esquinas de la administración. Entonces, nada, aclarar, decir que conozcan que Medellín hoy obtiene bonos de carbono, hoy comenzamos a trabajar realmente para obtener datos contundentes para mitigar esa huella de carbono, y nada de esto sería posible si dejamos de un lado el uso de la tecnología. El tema del Valle del Software y la integración de herramientas tecnológicas es lo que nos permite consolidar de manera eficaz para la toma de decisiones de forma inteligente cualquier acción que se lleve desde la administración. La Secretaría de Medio Ambiente es transversal a toda la administración y todos estamos muy comprometidos para fortalecer todas las acciones. Listo, muchas gracias, Juliana. Muy interesante eso que mencionas acerca de compensar la huella de carbono de la ciudad, a la vez que también se tratan de proteger como estas reservas con su biodiversidad, con las personas que allá habitan también, para brindarles pues como alternativas, pero adicionalmente también el tema del transporte limpio, que es una de las grandes problemáticas que tenemos las ciudades que estamos creciendo aceleradamente por estos años, y con el tema de la pandemia pues la cosa se puede complicar un poco más en términos de ese transporte limpio. Muchas gracias. Bueno, Juan Manuel, entonces ahora vamos contigo. Digamos que nosotros, ahorita lo mencionábamos, pues hay una amplia gama de estrategias cuando hablamos de inversión sostenible, pero hay unos instrumentos financieros que son como especializados en ese tema de la inversión sostenible, los bonos verdes, los bonos sostenibles. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, claro que sí. ¿Se puede poner la diapositiva? Listo. Sí, yo quería, esta es una diapositiva de corte, Camilo lo mencionó, mundial, este es Colombia. Estas son las emisiones que se han dado en Colombia de bonos sostenibles. Y esos bonos sostenibles, voy a aprovechar esta diapositiva para explicar un poco. Entonces, tal vez lo primero que voy a irme es a la primera columna con la flecha, y es la taxonomía. Entonces, en la emisión de un bono hay una taxonomía. La taxonomía obviamente viene del tema botánico, pero de lo que estamos hablando es qué es verde, qué es naranja, qué es azul, qué es social, qué es sostenible. Entonces hay toda una estructura de taxonomía que define qué lo es y qué no lo es. El mundo tiene unas taxonomías, está el Climate Bond Initiative, eso viene del ICMA, que es el International Capital Market Association, o sea, el mercado de capitales. Colombia tiene su propia taxonomía de bonos verdes. En esta emisión que hizo el gobierno de TES verdes, que esto ya es un bono soberano, hay una taxonomía verde nacional. Y la hay nacional porque el tema verde es distinto en Perú, que no tiene tanta diversidad, digamos, en su territorio, o Colombia, que tiene una enorme diversidad. Entonces, digamos, el primer tema es qué hace un bono verde o azul o naranja. Es una taxonomía que viene sobre una estructura, digamos, de indicadores. Lo han mencionado, el tema de las metas es fundamental. Uno tiene que saber a dónde va a llegar con ese dinero, y este es un bono, a diferencia del tuyo que mencionas de carbono. Estos son bonos de deuda pública o deuda privada. Entonces es un endeudamiento que hace una empresa que dice que va a hacer un impacto con ese dinero que pide prestado, va a ser un impacto positivo en lo ambiental, en lo social, y tiene que tener una estructura de gobernanza muy fuerte, porque esa gobernanza es la que le garantiza a quienes compren ese bono que van a manejar bien su dinero. Entonces aquí se vuelve un tema circular. Yo me salgo en un estándar verde o azul y debo ser capaz de presentar esos indicadores para que el tenedor de los bonos se sienta tranquilo que yo estoy haciendo lo que dije que iba a hacer con ese dinero. Entonces, digamos, esa columna es muy, muy importante. Vemos que Colombia ha emitido naranjas, incluso verdes, lo que no hay es azules, y no los hay azules porque Colombia tiene mucha agua en últimas. Entonces no había como necesidad de una inversión grande, la va a haber seguramente muy pronto, hablábamos ahorita del tema del agua.
y los hay sostenibles. La idea de un bono sostenible, a diferencia de un bono verde o azul, es que incluye el componente, bien sea verde, azul o naranja, más un tema social, más gobernanza. Entonces, cuando alguien sale con un bono sostenible es porque hay una estructura en donde prueba con indicadores y detrás de esto, digamos, hay unos prospectos de bono porque va a salir al mercado de capitales, hay un reglamento, es bastante estricto, pero es capaz de decir yo soy un bono verde y se certifica en el mercado internacional. Esa certificación la hacen unas terceras auditorías internacionales en este pilar. El otro pilar muy importante es el financiero. Nadie va a comprar un bono verde si no le renta, si no tiene un subyacente suficientemente fuerte, si no le da rendimiento, si el plazo es no el que está anticipando. Entonces vemos en la segunda flecha y en la tercera y cuarta los plazos. Entonces aquí hay unos plazos bastante más amplios que el bancario. Y lo otro que hay que resaltar aquí es, si se dan cuenta, no aparece la ETF. Cualquiera de nosotros que haya tenido un crédito, lo primero que uno le teme es a la ETF, porque es la ETF más. Aquí la ETF no aparece. La más alta es tal vez la VR, que es la tasa de crédito hipotecario básicamente, pero está la IPC. Y Colombia, el IPC está controlado por el Banco de la República, entonces uno sabe que eso no va a subir. Este año va en 4.2, pero por pandemia y demás. Pero el Banco de la República lo debe controlar en 4, entonces uno sabe que este índice va a estar muy cercano al 4, cuando es el IPC, el VR un poquito más, el interbancario que es el IBR, inclusive menos. Entonces el índice con el cual uno se endeuda es muy sano, por decirlo así. Los siguientes son los márgenes, el spread. Ese margen, quienes hemos tenido créditos de ETF más, y yo los he tenido para, por ejemplo, hacer reforestación, es el DTF más 8, no tiene ningún problema. Entonces uno le dice al banco, venga, pues es que yo voy a reforestar con este dinero. Hombre, no, es que puede comprarse un carro también si quiere. Y yo le digo, no, es para reforestar, porque vamos a salvar el planeta, capturar carbono, que es el DTF más 9, ¿le sirve o no le sirve? Aquí vemos que son unos márgenes. Miren, ustedes vendió el Banco W al IPC más menos de 1,5. Eso es en Colombia el año entrante el 4, el 5,5. Para inversiones de impacto que tengan toda esta estructura, digamos, verde, azul, naranja, Entonces, el tema del financiero es muy importante. Lo otro que es de resaltar, y lo mencionó Mauricio, qué bueno, es la última columna, que es lo que se llama el bid to cover. Y eso es básicamente la relación demanda-oferta de ese bono. La que menos demanda sobre oferta tuvo tiene el 1.3, el 1.4, que es ICETEX, pero hay de 3.13, es decir, 3.13 veces la demanda por querer comprar ese tipo de bonos en ese momento. Entonces Colombia tiene un gran apetito por comprar bonos temáticos, que es un poco lo que decía también Mauricio, que es, hay mucha plata en el mercado y cada vez hay más, con los trillones americanos y los miles de millones que nos están llegando del Fondo Monetario, con los inversionistas de impacto que no han tenido en dónde invertir. Es decir, hay plata buscando proyectos más que proyectos buscando plata. Y hay otra serie de bondades detrás de esta financiación. Digamos, ven ustedes, ahí están los bancos primer piso, banco segundo piso, Bancolombia, Vivienda, Banco Bogotá, todos los demás vienen en camino, Popular, Caja Social, demás. Los de segundo piso, ¿qué hacen estos bancos? Salen al mercado de capitales, capturan a esas tasas que ustedes ven ahí y después vuelven y prestan. Entonces su mínimo es al cual están captando ellos esos recursos. Es decir, que si uno sale al mercado, y aquí si piensas, Juliana, por ejemplo, en el Metro 80, si pensamos en Ferrocarril de Antioquia, si uno piensa conservación de ecosistemas, de parques y también, uno se financia obviándose la intermediación bancaria. Entonces uno sale al mercado de capitales como si fuera un banco. ¿Esto qué hace? Pues empiezas
capturando dinero a lo mismo que lo hace el banco, que después te presta a ti. Es decir, uno se ahorra un mundo de tiempo, un mundo por el plazo, un mundo de dinero en términos del servicio de la deuda. Hay una gran demanda por este tipo de proyectos y lo que uno debe hacer es estructurarlo muy bien en lo ambiental, social, gobernanza y el componente financiero. Es decir, que sea completamente creíble, y esto viene verificado en el mercado internacional. Estos bonos los califican los mismos que califican Colombia. Standard & Poor's, Moody's, Fitch Ratings. Entonces le dicen al mercado, este bono es AA o AAA. Y eso te lleva a una tasa, a unos plazos, con otra estructura subyacente. ¿Cómo me vas a pagar? Déjame ver tu flujo de caja, compruébame contratos, pruébame que el 1,80 m tiene un flujo. Pero una vez uno prueba el tema financiero y logra calificar esto como un proyecto verde o azul, lo que hay es plata. Digamos que lo que te anuncia es que tus ideas tienen financiación, es viable. Y tal vez dejo ahí, sí. Listo, muchas gracias Juan Manuel. Sí, efectivamente eso que tú mencionas es muy importante. Digamos que estos bonos realmente son como bonos convencionales, entonces una de las cosas que hay que hacer es calificarse por una calificadora de riesgo. Entonces eso de alguna manera le da como un parte de tranquilidad a los inversionistas. Ya viene todo el tema después de la estructuración de los proyectos que se van a financiar con estos bonos, asegurarnos de que efectivamente son verdes, asegurarnos de que los recursos sí se van a utilizar en ese tipo de proyectos. Y entonces ahí ya también viene pues como un proceso adicional que tienen que surtir los emisores y que es muy importante para poder salir con una emisión exitosa como esa que mencionabas de 3.3 veces la sobredemanda, efectivamente. Muy bien, sin embargo, entonces hay muchas estrategias, ¿cierto? Estos son un tipo de instrumentos, pero digamos que desde la inversión extranjera directa también se podría pensar en inversión sostenible. Entonces, ¿qué nos puedes contar tú sobre eso, Mauricio? Claro, Daniela. Yo leí recientemente un papel que me parecía bien interesante, donde decían, creo que de la Comisión Económica y Desarrollo Social de las Naciones Unidas, donde decían que la inversión extranjera directa iba a ser la principal fuente de financiación de la Agenda de Desarrollo 2030. Y en realidad no lo sorprende a uno en realidad esto, porque cuando uno generalmente piensa en inversión directa, y sobre todo en mercados emergentes, es muy fácil ver esa línea tangible entre el deployment of capital, o sea, ese colocar un peso en un mercado donde hay tanta necesidad de liquidez, de empleabilidad y en realidad la viabilidad de ciertos proyectos y el impacto directo que este genera, que de pronto en algunos mercados más desarrollados es de pronto un poco más difuso. Algo que decía este papel que me parecía bastante interesante era que eso sí iba a poder cumplir siempre y cuando se cumplieran ciertas condiciones, o sea, que tuviéramos las condiciones adecuadas, que las políticas, marcos regulatorios, etcétera, en realidad se pudieran operacionalizar para en realidad poder maximizar el potencial de este tipo de proyectos e inversiones, el potencial de inversiones extranjeras directas en cada uno de estos mercados, y al mismo tiempo ir construyendo un portafolio relevante de proyectos de buena calidad, de buen perfil, carácter, tamaño, cuantía también, para que en realidad ese mercado pudiera empezar a posicionarse pues como un mercado objetivo lo suficientemente atractivo para inversionistas internacionales. Me pareció que fue interesante porque creo que hay elementos ahí de reflexión que son importantes para nosotros como región y la ciudad, para que luego pensemos cuáles son esos mecanismos en los que tenemos que trabajar para garantizar esas condiciones y luego pues materializar, digamos, esta intención que tenemos. Desde qué puede representar dentro de su agenda, la industria 4.0 o economía 4.0, yo creo que es una de las más claras. Lo que estamos haciendo aquí en la ciudad de Medellín también pues con el Centro para la Cuarta Revolución Industrial creo que es bastante significativo, porque le está empezando a dar una dinámica muy diferente a la economía, la empleabilidad y un montón de temas pues de inclusión incluso pues en la ciudad. Uno de los temas que uno ve a nivel más macro en Latinoamérica como foco del sector productivo en la región es el tema de la conectividad e infraestructura digital. Y esto tiene una conexión muy directa a lo que mencionaba ahorita de la economía 4.0, porque en la medida que uno empieza a tener redes, infraestructura, mayor conectividad y este elemento se hace pues digamos
parte pues como de la normalidad, se empieza a gestar también un montón de compañías y de industrias que luego jalonan más inversión extranjera directa. Uno de los ejemplos aquí muy fáciles es, hoy por hoy ya estamos hablando de grandes transacciones en Latinoamérica, de venta, por ejemplo, de compañías de data centers. Creo que una de las transacciones más grandes del 2020 fue una compañía brasilera en este sector. Y esto te habla luego del por qué pasó esto, y es que hay un ecosistema súper robusto ya en Brasil de emprendimientos digitales que han requerido mayores capacidades de data centers, han creado estas industrias y estas industrias ya están captando grandes cantidades de capital por fuera. Cuando uno ve, por ejemplo, el mercado latinoamericano hoy por hoy de fintechs y de negocios digitales, uno de los temas que es bastante interesante es que tres de los principales unicornios de Latinoamérica son fundadores colombianos. O sea, Rappi, Simón Borrero, David con Nubank, etcétera. Si bien uno pudiera tener una mirada de que son negocios digitales, tienen también un gran carácter desde una inversión que es sostenible. O sea, cuando uno mira un Nubank, lo que han hecho ellos transformativamente es la inclusión al sector financiero. Yo no sé quién de ustedes ha tenido la oportunidad de estar en Brasil, pero hay veces que yo tenía conversaciones con amigos en el sector financiero donde decíamos, las tasas en Colombia son punitivas, son muy altas, y cuando uno va y mira las tasas en Brasil son peor, son 3-4 veces las tasas en Colombia. Entonces no es sorpresa que hubiera llegado un disruptor a un mercado digital a incluir las personas a través de un producto donde los bancarizaron, y de ahí para arriba están haciendo de todo, bancarización y productos de inversión, etcétera, al punto que los grandes asset latinoamericanos están pensando, esto es un nuevo incumbente que puede habilitar un producto tan rápido como quieran, y le empieza a competir pues a los jugadores tradicionales. Un Rappi, que es un negocio también de distribución de productos y servicios digital, hoy por hoy también está empezando a bancarizar clientes a través de productos financieros, y esto es importante. Creo que no es un tema no menor, porque no es simplemente un tema comercial, sino que muchos de estos nuevos emprendimientos están llegando a sectores vulnerables donde antes ni siquiera tenía una cuenta bancaria. Un Tepaga y un montón de fintechs a nivel local están transformando la cultura de pagos y uso de servicios financieros pues como la región. Esto pues como algunos de estos, yo creo que esto va a seguir: infraestructura, redes, conectividad, como decía, todos los temas que tienen que ver pues también con la infraestructura física que garantice caminos, vías y todo lo demás para garantizar pues la exportación de aquellos sectores manufactureros. El sector energético en Latinoamérica va a seguir siendo uno de los principales, y hay un gran auge y crecimiento en los últimos años de inversiones inversiones extranjeras directas al sector de energía renovable. Hoy por hoy Latinoamérica se está posicionando como un gran foco en este tipo de energías, y si bien la manufactura y productos y servicios pues no tiene esa conexión tan directamente asociada, como decía Juan Manuel ahora, pues en la medida que estos sectores un poco más tradicionales empiezan a darse cuenta que pueden acceder a fuentes de capital a tasas preferenciales simplemente con garantizar que puedan tener mejores prácticas de responsabilidad social y la evidencia de estas para garantizar acceso a esos tipos de capitales, pues en realidad están apalancándose de una oportunidad que últimamente nos va a beneficiar a todos. Ok, súper, muchísimas gracias, Mauricio. Ahora, Camilo, nos contabas un poco los dos frentes de trabajo que tienen en Accenture para incorporar estos temas de sostenibilidad, pero digamos que sería interesante que nos contaras un poquito más acerca de cómo una empresa como Accenture puede desplegar su postura de sostenibilidad del negocio y de la responsabilidad de la inversión. Perfecto, yo creo que hay un principio muy claro y tiene que ver con Accenture quiere y opera como una empresa con propósito. Yo creo que ese es el pilar fundamental que me da pie para el resto de la respuesta. ¿Y eso qué significa? Que siendo una empresa que tiene presencia ahorita en cerca de 120 países, tenemos un compromiso a cada país que llegamos de contribuir, y por supuesto un compromiso global, de contribuir al desarrollo en general de todo el ecosistema, de la economía, del sector productivo, por supuesto, porque al final somos una empresa y contribuimos al desarrollo tecnológico, al desarrollo de los distintos sectores productivos, trabajando y prestando servicios de consultoría, tecnología, transformación digital para clientes de cerca de 40 industrias. Entonces hay un compromiso muy fuerte en pro del desarrollo, por supuesto, desde la organización, pero más allá de un compromiso directo
desde un punto de vista de negocio, también hay un compromiso en ir más allá con la inversión que estamos haciendo en los países. No un simple hecho de operar, de dinamizar los ecosistemas, de dinamizar esos sectores productivos y a nuestros clientes, sino cómo impactamos en general a todo el ecosistema, lo que decía antes, considerando las potenciales consecuencias extendidas que nuestra operación puede generar o la que nuestros clientes puede generar incluso en sus distintas industrias. Entonces, eso me da pie y operar como una empresa con propósito es justamente lo que define lo que cuento a continuación, que son esas dos grandes áreas de cómo nosotros materializamos y entendemos la sostenibilidad y entendemos también este concepto de responsabilidad de la inversión y de inversión sostenible. Por un lado, tiene que ver con una responsabilidad de negocio y cómo entendemos la sostenibilidad para ser una empresa, bueno, desde el punto de vista de negocio, para ejecutar proyectos, desarrollar tecnologías que vayan en la misma vía de los factores ASG que hemos venido hablando hoy. Entonces, ¿cómo ejecutamos un proyecto? ¿Cómo llevamos ofertas a nuestros clientes? Pero contemplando cómo mitigar desde el principio, incluso desde antes de llevar esos proyectos, cómo incluimos criterios de sostenibilidad para ejecutar el proyecto. No un simple hecho de desarrollar tecnología, por ejemplo, de hacer desarrollos tecnológicos, de hablar de transformación digital, sino cómo esto puede generar un impacto negativo en el medio ambiente, en la sociedad. Y hacemos un llamado de atención para, junto con nuestros clientes, tomar acciones al respecto. Entonces, digamos que hay un primer gran elemento que tiene que ver con cómo incorporamos la sostenibilidad y cómo invertimos permanentemente en el desarrollo productivo, en el desarrollo de la economía y de nuestros clientes, pero siempre teniendo en cuenta los factores ASG como parte de nuestra operación, como parte de las decisiones de negocio que estamos tomando. Y por otro lado, tiene que ver con cómo somos una empresa responsable. ¿Y eso qué significa? También dos caminos. El primero tiene que ver con cómo podemos asegurar que nuestra operación mitiga cada uno de los riesgos ASG que podemos encontrar en el día a día. Cómo nuestra operación no genera un impacto medioambiental. De hecho, hay un compromiso global que tiene Accenture de reducción en un 100% de las emisiones de carbono, un compromiso de tener energías renovables en cada una de nuestras oficinas de aquí a los próximos años. O sea, hay un elemento grande que tiene que ver con cómo operar como una empresa con propósito y una empresa responsable desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista social en términos de derechos humanos, de inclusión y diversidad. Accenture por segundo o tercer año consecutivo fue elegida la empresa más inclusiva y diversa del mundo. O sea, en cada decisión de negocio que tomamos, en cada inversión que hacemos en los países y en las ciudades donde operamos, va un elemento muy asociado a eso, a ser una empresa con propósito que va más allá de los resultados directamente de negocio y financieros. Y finalmente, un capítulo que tiene que ver con la inversión social responsable, que no tiene que ver directamente con la operación de negocio que tiene la compañía, sino con el capital y los fondos que estamos atrayendo, en este caso para Colombia, desde Casa Matriz, para invertir en proyectos y en distintos mecanismos que aportan al desarrollo, pues, del país, de las ciudades en las que operamos. Entonces hay un gran elemento que tiene que ver con formulación, financiación, ejecución de proyectos de la mano de nuestros aliados para invertir en reducir brechas sociales, en reducir impactos medioambientales. Y hablábamos de hecho con Mauricio hace algunos minutos que estamos evolucionando en el concepto de inversión de impacto, porque Accenture moviliza una enorme cantidad, millones de dólares de inversión social responsable, pero ahora nos preguntamos cómo podemos aprovechar los vehículos y mecanismos de inversión de impacto, de inversión sostenible, en la que tenemos todavía muchos rezagos y que la pandemia nos dejó incluso unos años atrás en algunos criterios que ya habíamos avanzado. Entonces, así es como abordamos el tema de sostenibilidad y de inversión responsable dentro de Accenture desde una perspectiva de negocio, pero también una perspectiva interna, organizando nuestra casa, de cómo estamos operando responsablemente, mitigando cada uno de esos riesgos asociados a lo ambiental, a lo social. Okay. Sí, de hecho eso está muy conectado con lo que mencionaba al inicio Juan Manuel, del tema de que ya vamos más allá
También tú lo mencionabas ahorita, Mauricio también, vamos más allá de la rentabilidad del negocio y nos conectamos con un propósito que nos permita contribuir a la sociedad también y pues como a todas las metas globales. Muy interesante. Ahora pues como que ya nos toca avanzar porque estamos un poquito corticos de tiempo, entonces les tengo una pregunta para todos. En medio de esta conversación que hemos tenido, se ve la importancia entonces de la inversión sostenible en diversas áreas del desarrollo y eso también representa pues una serie de retos muy importantes en términos de cómo hacer que crezca. Ahorita también lo mencionaban en el panel anterior, pero digamos que de alguna manera nosotros aquí hoy estamos hablando precisamente del tema de Medellín, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿qué recomendación le podrían hacer ustedes a Medellín y a otras ciudades a la hora de implementar estos mecanismos para atraer inversión sostenible, teniendo en cuenta las tendencias y los retos del sector? Entonces, ¿quién quiere comenzar? Todos señalan. Para bien y para mal. Sí. Bueno, desde Medellín, desde la administración municipal, seguiremos consolidando las capacidades, seguiremos brindando pedagogía en los territorios, seguiremos bajando esa información de manera muy sencilla a cada una de las comunas, seguiremos implementando las políticas públicas para poder trazar esa ruta que nos soñamos. La voluntad política es fundamental en cada uno de esos procesos y toda la tenemos. Hacer realidad el plan de acción climático, un reto mucho más grande, porque nos estamos soñando que en Medellín en 2050 podamos ser carbono neutro. Entonces, consolidar cada una de esas acciones es posible por lo que hoy estamos haciendo desde la administración y por lo que se ha venido haciendo en el pasado. Entonces, compromiso total, un gran reto como ciudad, pero sobre todo un gran reto para las generaciones futuras, porque los próximos planes de desarrollo deben de estar basados en la construcción de ese plan de acción climática para hacerlo realidad en el 2050. Listo, muchas gracias, Juliana. Antes de darle paso al siguiente panelista, si tienen preguntas pueden levantar la mano y las tomaremos y me las hacen llegar a mí para preguntarlas ahorita. Muy bien, entonces, Juan Manuel. Sí, yo creo que pues me parece que el tema de que hay dinero buscando proyectos, creo que ese es un mensaje muy contundente. Curiosamente, con costos del dinero más bajos que los históricamente existentes. Entonces yo creo que es un buen momento para pensar o en refinanciar proyectos que tengan una deuda cara o financiar proyectos que tengan esa posibilidad de entrar dentro de esa taxonomía sostenible. Y el mercado colombiano pues está, pues vimos los números, está digamos lleno de capital buscando inversiones sostenibles. Entonces me parece que Medellín tiene un portafolio de proyectos, tú mencionaste algunos, Metro 80, Ferrocarril de Antioquia, lo sé por ACI Medellín, parques mencionaste. Entonces lo que yo creo que hay es que pensar en que existen estos mecanismos de deuda que son sanos, que son de impacto, que son más baratos a mayores plazos y que con eso se puede financiar, digamos, lo que uno quisiera ver de ciudad, desde la conservación hasta energías renovables, transporte limpio, temas de agricultura sostenible, silvicultura, en fin, digamos que la taxonomía es gigante, TIC, todo el tema naranja, digitalización es un componente financiable. Entonces yo creo que esa tarea de tener proyectos en el portafolio es comenzar a decirle, busquémosles cómo emitimos para financiarlos. Creo que ese es el mensaje que yo les daría, ¿sí? Listo, muchas gracias. Y que los ayudamos, hace falta, claro. Claro que sí.
Yo estoy completamente de acuerdo con lo que decía Juan Manuel. O sea, para mí eso es un mensaje clave que también dejaría al público, y es que cuando uno mira los mercados de capital internacional, mira hacia Europa, Estados Unidos, hay dinero a dos manos. Llevamos más de una década en los mercados financieros donde la renta fija internacional no está pagando yield, no está pagando intereses, y este tipo de inversionistas están mirando los mercados emergentes como un foco donde pueden traer capital y que pueda proveer una rentabilidad superior. Y muchos de estos mercados también están buscando cómo generar ese impacto, porque muchos de estos ya tienen mandatos. Fondos de pensiones tienen mandatos, asset managers tienen mandatos de clientes privados, etcétera. Y cuando uno mira un mercado emergente y un país como Colombia, pues casi que tienes los dos elementos puestos sobre la mesa. ¿Qué tendría que hacer uno para garantizar poder, digamos, acceder a este tipo de capitales, o incluso dentro de la misma idea de poder emitir bonos para financiar ese tipo de proyectos? Creo que hay elementos a los que todavía de pronto nos falta trabajar un poco, esos temas de buen gobierno y de institucionalidad que nos permitan luego uno coger un proyecto, estructurarlo y luego captar deuda. Pues son temas que tenemos que ser más robustos y mirar con más integralidad. Todos los temas de política pública, de cómo podemos garantizar también las condiciones que garanticen continuidad en los proyectos, en los programas, que garanticen la gestión independiente también de estos recursos una vez se han garantizado, porque en el pasado pues nos ha pasado que hay un proyecto, llega un capital, hay un cambio de administración y los recursos se quitan, y un inversionista internacional mira esto como con banderas rojas pues de algo que tienen que tener alerta y sacan los recursos. Para no poder garantizar pues que podamos estar en un panorama mucho más positivo, pues tenemos que garantizar esa institucionalidad y que nos puedan ver con el mismo carácter que van a estar mirando el mercado desarrollado. Creo que alrededor de la consecución de recursos también no debemos dejar a un lado que no solamente el capital institucional que podemos acceder a través de organizaciones multilaterales, DFIs y clientes e inversionistas institucionales, sino que también hay grandes fuentes de capital también localmente y regionalmente de clientes privados. O sea, familias empresariales, family offices, muchos de esos también tienen este mismo tipo de mandatos y están buscando también este tipo de inversiones. Y creería yo que de pronto más a nivel de política nacional encontrar los mecanismos tributarios que puedan garantizar mayor movilidad, creería que debería ser una muy buena apuesta que debería estar sobre el radar. Cuando uno mira, por ejemplo, un mercado como el Reino Unido, donde mecanismos como son los SITR, que es básicamente un mecanismo tributario para que todo cliente individual pueda colocar hasta 20.000 libras en un proyecto social y tener una reducción tributaria, pues eso ha sido un incentivo gigantesco para movilizar capital. Lo mismo pasó hace 30 años, 40 años, cuando en el Reino Unido querían incentivar la inversión en nuevos emprendimientos, startups, como está pasando en este momento, y crearon mecanismos que se llaman los VCTs, los Venture Capital Trusts, que no son otra cosa diferente a un vehículo que tiene un tema tributario y donde básicamente todo dinero que tú lleves hasta allí, hasta unos montos muy amplios, pues no son sujetos de tributación. Entonces lo que has ganado tú con esto es que los bancos privados y grandes inversionistas hablan con un cliente y dicen, primero que todo vamos a llenar toda tu capacidad de meterle capital básicamente optimizado tributariamente a este tipo de vehículos, y luego miramos los otros productos. Entonces esa es la conversación más estándar en una banca privada en el Reino Unido alrededor de cómo optimizar el portafolio. Y lo que esto ha hecho ha sido que hayan sido billones y billones de capital de clientes privados, como cualquier persona, incluso hasta fondos de pensiones, etcétera, incentivados básicamente a llegar a emprendimientos de etapa temprana, que luego llevaron también ante emprendimientos de etapa temprana con un carácter social o de impacto. Entonces, yo creo que ahí tenemos todavía una cancha grande por jugarnos, y yo creo que a la medida que estos elementos también se garanticen, pues crearíamos pues una dinámica mucho más movida en este aspecto. Okay, muchas gracias, Mauricio. Camilo. Bueno, y finalmente, tal vez para complementar lo que han venido diciendo, yo creo que crear un ecosistema cada vez más sólido y estructurado en torno a la inversión sostenible. Yo creo que tenemos una ventaja competitiva, comparativa, en términos de Colombia fue el primer país de renta media en traer los bonos de impacto social, el primer país de la región en crear un fondo de pago por resultados. Entonces, finalmente es no perder ese ritmo y seguir evolucionando en estos mecanismos de inversión sostenible que realmente estoy seguro son el futuro que nos va a permitir alcanzar los objetivos globales y los objetivos que tenemos aquí en este momento como ciudad. Entonces, yo creo que tiene que ver con cómo seguimos madurando y robusteciendo el ecosistema, las capacidades, la estructura que existe hoy alrededor, cómo podemos fortalecer de forma integral
a todos los actores claves del ecosistema. Un trabajo, por ejemplo, fuerte con los operadores, quienes ejecutan los proyectos, para evolucionar sus capacidades, no solo desde el punto de vista de la ejecución de los proyectos, sino también para evolucionar capacidades que les permita llevar el diálogo con los inversionistas a otro nivel. Creo que ahí existe la necesidad de crear un puente entre el ecosistema de impacto y de inversión y de sostenibilidad con cómo se convierte en un ecosistema atractivo para los inversionistas. Y hay una gran oportunidad para desarrollar capacidades justamente del ecosistema en la ciudad para que sea atractivo y sea visible para los inversionistas, que justamente lo que hemos venido hablando hoy. Hay capital, pero tal vez no tenemos proyectos. Entonces, ¿cómo maduramos esas capacidades en esa vía? También tiene que ver con si el ecosistema viene creciendo. Bueno, cada vez más talento y profesionales hablando de inversión de impacto, hablando de inversión sostenible. Esto no puede ser una agenda simplemente de algunas personas, de algunas organizaciones, sino cómo también miramos con una agenda de ciudad a desarrollar un talento especializado en esos temas que seguramente va a permitir evolucionar en esa dinámica. Y un punto final que creo que también tiene que ver con lo que han venido comentando es cómo maduramos y robustecemos los marcos de referencia en torno a la inversión sostenible, los mecanismos de medición de impacto, de medición de resultados, de medición de riesgos, que como nos dimos cuenta hoy en el conversatorio, son factores fundamentales para tomar decisiones de inversión de este tipo. Y en la medida que hagamos más robusto eso, seguramente vamos a hablar un lenguaje más cercano a los inversionistas y vamos a crear un ecosistema mucho más atractivo para ellos para poder enfocar los recursos en la ciudad. Eso sería por mi lado. Súper interesantes todas las intervenciones. Yo ahí pues quiero como añadir un par de cositas respecto a esto que ustedes estaban comentando. Yo creo que realmente lo que mencionaba Mauricio en su intervención sobre tener como un portafolio relevante de proyectos realmente puede fortalecer bastante la inversión sostenible, porque es una de las primeras cosas que revisan los inversionistas que están interesados en la sostenibilidad, ¿cierto? ¿Qué tan sostenible va a ser ese proyecto? ¿Qué métricas me va a mostrar usted para ver que efectivamente está contribuyendo de manera positiva, ya sea en lo social o en lo ambiental? Y uno de los principales retos cuando uno habla de los bonos temáticos es también eso, ¿cierto? Tener como un conjunto de proyectos que le permitan hacer un uso efectivo de esos recursos que recogió mediante el bono, ¿sí? En el caso de Colombia, mencionabas tú que Colombia es pionero en algunos de estos mecanismos de inversión sostenible. Con los bonos verdes pasa algo muy particular, y es que, a diferencia del resto de Latinoamérica, los bonos verdes en Colombia la mayoría han sido emitidos por bancos. Y eso es muy importante porque el tamaño de las empresas que nosotros tenemos en Colombia usualmente no es lo suficientemente grande como para decir que vamos a realizar una emisión de 200.000, 300.000 millones de pesos en el mercado principal, y que todos esos 200.000 o 300.000 millones de pesos se van a ir a financiar proyectos verdes específicamente, ¿cierto? No tenemos como esas empresas con esa envergadura. Entonces, el papel de los bancos en el mercado de bonos verdes para generar, digamos, el espacio para que las empresas más pequeñas tengan acceso a estos recursos de inversionistas interesados en la sostenibilidad ha sido fundamental. Y el éxito que han tenido en la colocación está relacionado también con la forma como han estructurado esos, digamos, los proyectos, los bonos realmente, ¿cierto? Que es como una cosa bastante relevante a la hora de salir al mercado con la emisión. Entonces, bueno, muchas gracias por esas intervenciones. Tenemos un par de preguntas del público por acá. Creo que solo tenemos tiempo para una. Listo. Digamos, ¿a dónde creen ustedes que vamos con toda esta tendencia de la inversión sostenible? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Así como en un minutico de pronto, ¿qué se les ocurre? Mauricio. O sea, para mí, mi visión es que en unos años, en 5 años, no vamos a estar hablando de inversión sostenible, vamos a estar hablando de inversión.
donde el elemento del impacto social es parte integral en esa toma de decisiones y parte de esa evidencia que le vamos a tener que entregar al cliente. Es casi que un retorno en otro aspecto. De la misma manera como le entregamos hoy un extracto donde le mostramos la rentabilidad financiera, le vamos a mostrar la rentabilidad en este aspecto del impacto. Pero en unos años esto va a ser simplemente un estándar más de la industria. Ok, gracias. Yo coincido con Mauricio completamente y le sumaría algo, y es, industria es que hoy para ser rapidísimamente, cuando uno habla de transición energética, por ejemplo, pasar de carbono a descarbonizar la economía, uno habla de energías renovables. Resulta que los indicadores de energías renovables no son tan limpios los renovables, ¿cierto? Requieren minería, eso, cada panel requiere níquel, cadmio. Es decir, la minería va a ser un componente esencial de la descarbonización. Entonces, financiar una minería, por ejemplo, sostenible, pues sostenible es una mala palabra, financiada con lo verde, porque el impacto es mejor en lo social y ambiental, va a ser necesario. Entonces, hay sectores que uno hoy en día les pone crucifijo y eventualmente va a tener que... Entonces, hay que ponerles una categoría encima como, venga, los financiamos, pero con estos criterios y estas exigencias. Entonces creo que el mercado va a comenzar es decir, el sector financiero va a ser guía para una mejor sostenibilidad en terreno, que es inusual. Antes era, hombre, desde que genere plata no me importa que pase del counter para allá. Sí. Y creo que ahora hay como un reverso de eso. Sí, que de hecho ya se está discutiendo en los mercados, pues es algo como muy nuevo, pero los como bonos de transición o las finanzas para la transición climática, etc. Correcto, sí. Muy bien, Camilo. Bueno, sumado a lo que ya han venido diciendo, lo mismo, creo que ya no vamos a hablar de inversión sostenible, sino ya simplemente un factor de inversión, donde todos los criterios están inmersos y es un tema ya natural del que hablamos. Y haciendo la analogía a lo que mencionaba en la primera respuesta de digitalización, seguramente ahorita sostenibilidad como el nuevo digital nos va a pasar exactamente lo mismo. Y es que nos vamos a enfrentar a un futuro que debemos recibir con demasiado positivismo y expectativa de cara a que van a existir nuevos vehículos de inversión, ya no inversión sostenible, sino nuevos vehículos de inversión que hoy no conocemos, pero que con certeza el mensaje es el camino correcto para direccionar esfuerzos en este momento, porque es una necesidad y porque es una prioridad en este momento. Entonces yo creo que hablaremos efectivamente de inversión, que integrará ya todos los factores y que a futuro y desde ya va a empezar a generar una gran cantidad de empleos, de roles, de organizaciones que pueden gestionar estas inversiones y de mecanismos y vehículos innovadores de inversión que vamos a ir encontrando en el camino, pues enfrentándonos a los mecanismos que tenemos hoy. Listo, muchas gracias. Juliana. En resumen, pues lo que dicen los compañeros de panel, normalizaremos un lenguaje. Cada una de las acciones que se encaminen desde la administración municipal van a ir con miras a eso, a la inversión sostenible. Ya a un futuro tendremos mucho más consolidadas dichas acciones y permitirá, como lo dijimos ahora, con el uso de las herramientas de información, poder tomar decisiones inteligentes en relación a la inversión que llega a la ciudad. Ok, listo. Bueno, muchísimas gracias, muy interesante esta discusión, aprendí mucho, yo espero también que el público haya aprendido bastante y muchas gracias por escucharnos. Con esto cerramos la jornada, muchísimas gracias. Gracias.